Bien, buenos días. Nuevamente, entonces estamos con la clase de tecnología referida a operadores eléctricos para los alumnos de segundo año. Muy bien, entonces esta vendría a ser la segunda parte, ¿sí?, de la clase referida a sistemas eléctricos. La clase pasada lo que hicimos fue conectar circuitos simples con baterías, interruptores, eh, cables y foquitos y LED, tanto a nivel de, digamos, de los dibujos como a nivel simbólico. Y también utilizamos, recuerden, un simulador como el Croclip. Bien, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, en definitiva, es continuar con el desarrollo del cuadernillo, que estamos ya en la hoja 7, y arrancamos con este tercer problema, donde dice: conectar un circuito de tal manera que enciendan y apaguen dos foquitos OLED al mismo tiempo, ¿sí? Luego, dibujar el circuito conectado y establecer conclusiones. Obviamente, dentro de estas conclusiones también irá el nombre del circuito y si cumple o no con la consigna establecida, es decir, si logramos que los foquitos se enciendan o se apaguen los dos al mismo tiempo. Bueno, muy bien. Ante todo les quiero decir que ustedes en el cuadernillo no tienen dibujada este interruptor, por lo tanto lo van a tener que dibujar, ¿sí? En ninguno de estos circuitos les he dibujado el interruptor, es decir, he olvidado de colocarles el interruptor. Bien, y esto les aclaro, lo hacemos tanto para lámparas incandescentes como para LED, ¿sí? Vamos a hacer entonces los dos tipos de circuitos para lámparas y para LED. Bueno, muy bien. Yo les voy a explicar un tipo de conexión. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta del otro tipo de conexión. Y para eso obviamente voy a usar nuevamente el simulador Croclip. Les voy a conectar entonces una batería. Lo que vamos a hacer es esto. Les voy a explicar un tipo de circuito con las lamparitas y el otro tipo de circuito con LED. Bien, a ver si nos damos cuenta. Entonces tenemos un interruptor simple y vamos a tener dos lámparas. Vamos a ver si tal es así como lo tenemos. Sí, así es como lo tenemos acá. Bien, de acuerdo, entonces batería, interruptor simple y dos lámparas. Bueno, muy bien. A ver, ahí nos dice que hay dos alternativas para conectar esto y para que cumpla con la consigna, es decir, para que enciendan y apaguen los dos focos, en este caso, al mismo tiempo. Bueno, vamos a enviar el positivo como siempre a la llave. Y a ver, se me ocurre conectar el otro de la llave con uno de las lámparas. Y acá los voy a conectar entre ellos. Recuerden que estos foquitos no tienen polaridad en este caso. Entonces podemos conectar acá. Bueno, ahí, ¿sí? Y ahora de aquí bajamos, hacemos clic, subimos hasta encontrar. Tenemos que, a ver, encontrar ese borde negativo. Bueno, muy bien. Quiere decir que acá hemos dibujado un circuito conectando estas dos lámparas siguiendo un solo camino, es decir, la corriente eléctrica acá tiene un solo camino para seguir. Recuerden ustedes en su cuadernillo de no hacer todas estas líneas quebradas como hice yo acá y ni acá, es decir, los circuitos se dibujan de manera rectangular o cuadrada lo mejor posible, ¿sí? Acá, bueno, este simulador no me permitía conectarlo así, por eso tuve que hacer esas líneas cuadradas, quebradas. Bien, vamos a comprobar si funciona. Muy bien, quiere decir, accionamos el interruptor y las dos lámparas encendieron al mismo tiempo, apagamos, las dos se encienden al mismo tiempo. Quiere decir que este circuito puede cumplir con una de las consignas que nos dice acá el cuadernillo. Dice:
conectar el circuito de tal manera que encienden y apaguen los dos foquitos o los dos LED posteriormente al mismo tiempo. Bien, quiere decir que este circuito que yo les acabo de mostrar acá, ustedes lo tendrían que conectar acá. Bien, nombre del circuito. Bien, si investigamos un poquito más adelante en el cuadernillo, haciendo un poquito de trampa o recordando por ahí lo que han visto en el taller, uy, acá aparecieron dos nombres, hasta ahí nomás mostramos. Fíjense, circuito serie, circuito paralelo. Quiere decir que ya estamos estableciendo una conclusión, en definitiva, acerca del nombre del circuito. La pregunta es, ¿ese circuito cuál es? ¿Serie o paralelo? A ver, seguramente ya están respondiendo y vamos a ver si coincide con lo que yo voy a escribir acá. Vamos a ver. Serie he colocado allá, acá. Quiere decir que este circuito es un circuito serie, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos un solo camino para que la corriente circule, en definitiva, estamos hablando de un circuito serie. Bien, muy bien. ¿Qué tienen que conectar ustedes acá? ¿Cumple con la consigna establecida? Sí, porque en definitiva las dos lámparas encienden y apagan. Es decir, cumple con la consigna establecida. Bueno, muy bien, y acá me pide establecer conclusiones. Bueno, las conclusiones se las voy a explicar mediante este circuito que les he conectado acá, justamente. La primera conclusión que podemos sacar es la siguiente, mediante preguntas. Si esta batería es de 9 volt, ¿sí? La pregunta sería, y hablando justamente de la magnitud eléctrica, sí, tensión eléctrica. Si acá tenemos 9 volt, la pregunta es, ¿cuántos volt le están llegando a cada lámpara? A ver, pensemos por un segundo. A ver, acá tengo 9 volt y acá, ¿cuánto tendría en cada una de ellas? Bueno, de paso se cortó un cable. Lo volvemos a colocar ahí y lo volvemos a unir acá. Bien, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Otra vez hice un error de conexión. Bueno, mientras van pensando, ¿no es cierto? A ver, acá me dice 0 amperes. Bueno, a ver, si yo lo conecto, me dice, bueno, me da valores de intensidad de corriente y de potencia. No me da información acerca de lo que necesito. Bueno, muy bien. A ver, razonemos. Yo acá tengo 9 volt y esos 9 volt en un circuito serie se van a distribuir, se van a repartir en cada uno de estos focos. ¿Qué significa esto? Que si los focos son exactamente iguales, estos 9 volt se van a repartir en 4,5 y en 4,5, de tal manera que tenemos 4,5 volt y 4,5 volt sumados me dan los 9 volt. Quiere decir que acá podemos establecer la primera conclusión que tenemos que anotar acá. ¿Cuál sería? Sería, vamos a poner en mayúscula, la tensión total aplicada se reparte entre los focos, le vamos a poner acá, que serían las cargas en definitiva, ¿sí? Y acá también le podemos agregar de tal manera que si los focos son iguales, cada foco recibirá la misma cantidad de tensión eléctrica. Es decir, si esta batería es de 9 volt, acá tendremos 4,5 y 4,5. Si tenemos 4 volt, en definitiva acá 9 volt, ¿sí? Acá tendremos en definitiva 4,5 volt y acá tendremos los otros 4,5 volt. Siempre y cuando los foquitos sean iguales, de la misma potencia, por ejemplo. Obviamente,
Si estos foquitos son distintos, son de distinta potencia, van a tener distinta resistencia y la tensión eléctrica que caiga en definitiva en cada uno de ellos va a ser distinta. Lo importante es que siempre la suma me tiene que dar el total. Si yo aplico 9, es 4,5 más 4,5, o también puede ser 6 más 3, o también 4 más 5, o 1 más 8. Siempre me tiene que dar esos 9 o lo que yo haya aplicado ahí. Bueno, muy bien. Siguiendo con estas conclusiones, ¿qué ocurriría si uno de los dos focos se quema? A ver, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué ocurre? Acá yo tengo los dos encendidos. Imagínense que yo voy a simular que uno de los focos se va a quemar. Por lo tanto, lo voy a hacer desaparecer con este cocodrilo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el otro foco se apagó, ni más ni menos. Es decir, es simulado como si se quemara uno de los focos, por lo tanto el otro foco ha desaparecido. Lógicamente, esto es así, ¿por qué? Porque en este tipo de circuito, la corriente eléctrica tiene un solo camino para ir. Tiene un solo camino para ir. ¿De acuerdo? No tiene alternativa, otra alternativa para circular. Y como tiene un solo camino, que es el representado por esas flechitas que el circuito nos ha marcado ahí, fíjense, sale de ahí la flechita, llega hasta acá, significa que si un foco se queme, cualquiera de los dos, no es el que está primero, el que está después, no, cualquiera de los dos focos que se queme, el otro foco se apaga, ojo, no se quema, se apaga. Entonces, eso lo anotamos acá. Si se quema un foco, el otro se apaga. Bien, y por último, estableceríamos una conclusión más, que diríamos qué pasa con la intensidad de corriente. Es decir, lo que acabamos de decir recién, la corriente tiene un solo camino para circular. Entonces, esa conclusión la ponemos así. La corriente es la misma en cada foco. ¿Sí? Es decir, la tensión es distinta, mejor dicho, la tensión obviamente es distinta a la total. Se reparte en las cargas, es decir, la tensión total se reparte en las cargas, pero la corriente es la misma en cada foco. ¿De acuerdo? La corriente va a ser la misma en cada foco, independientemente por ahí de que los focos sean distintos. Bueno, la intensidad de corriente que circule por todo este circuito va a ser la misma. Bien, entonces, esas serían las conclusiones que podemos destacar. Podemos nombrar algo más, que es dónde se utiliza este circuito eléctrico. Vamos a colocar así. Se utiliza, por ejemplo, en luces de Navidad, circuitos electrónicos, y además vamos a poner lo siguiente: todas las llaves interruptoras se conectan en serie. Bien, todas, imagínense, las llaves de un circuito común y corriente, las llaves termomagnéticas de los tableros de las casas, van conectadas en serie. De hecho, acá lo estamos viendo. Esta llave está conectada en serie. De la otra forma de conexión, que alcanzamos a ver el nombre, que es paralelo, significaría, por ejemplo, conectar este cable acá. No me lo va a permitir, a ver, vamos a ver si me lo permite. Si yo conecto este cable acá, bueno, ahí no me lo ha permitido, pero si lo conecto acá, lo que estoy haciendo en definitiva es un cortocircuito. Recuerden lo que vimos anteriormente, si yo conecto la llave de esta manera, que sería mediante un cortocircuito, lo que estoy haciendo en definitiva es justamente un camino de gran corriente que justamente no es adecuado y es una conexión paralelo, ¿sí? Las llaves no se conectan en paralelo, se conectan en serie. Por más que corten uno o los dos cables, en el caso de una instalación eléctrica, las llaves termomagnéticas pueden cortar los dos cables,
pero esos dos cables los están cortando de manera serie, no de manera paralela. Entonces, esas son las conclusiones que hemos establecido acá. Voy a volver para atrás para que el apunte no vaya cambiando. Un segundito. Bien, ahí estaríamos. Bueno, muy bien. Entonces, hemos establecido, acá también voy a borrar, la primera alternativa de conexión, que sería un circuito serie. Bueno, ustedes deberán hacer lo mismo para el circuito paralelo, que voy a explicarles con LED. Es decir, lo mismo teniendo en cuenta que es otro tipo de conexión, otro nombre, y serán otras las conclusiones, obviamente. Que eso se los voy a explicar entonces mediante LED. Para eso vamos a borrar los focos. Eso lo vamos a dejar. O sea, la batería y el interruptor lo vamos a dejar. Vamos a colocar un LED rojo y uno amarillo, no hay problema, para variar un poco de colores. Y ahora tenemos que hacer la conexión paralela. Ustedes deberán hacer la conexión serie que yo les mostré con focos, también la tienen que hacer con LED, ¿sí? Y ahora yo les voy a mostrar la conexión paralela con LED, que ustedes la tendrán que hacer con foquitos. Bueno, ¿cómo sería esta conexión paralela? Obviamente totalmente distinta a la conexión serie. Yo acá no voy a conectar un LED seguido del otro, donde, ojo, para conectarlos en serie, acá hay que tener en cuenta la polaridad también. Pero yo los voy a conectar en paralelo. Para esto, por ejemplo, a mí me conviene unir los positivos con los positivos, los negativos con los negativos. ¿Qué significa esto? Como acá yo tengo el positivo, yo lo saco de acá y me lo llevo al positivo. Pero al mismo tiempo yo puedo sacar este positivo de acá, vamos a ver dónde me permita sacarlo, y lo voy a llevar a este otro positivo. Entonces yo he conectado, fíjense, este positivo que pasa por la llave y se corta, lo he conectado a este LED, al positivo de ese LED obviamente, y he seguido el camino también para el positivo de ese otro LED. Y bueno, y acá lo único que me queda es conectar los negativos, es decir, de acá me iré en búsqueda del borne negativo de la batería, y acá este borne negativo del LED lo conectaré justamente acá a ese borne negativo. Entonces me han quedado los positivos unidos por acá arriba y los negativos unidos por acá abajo. Vamos a ver si esto enciende. Perfectamente, eso enciende. Muy bien. Y también apaga, por lo cual también decimos que el circuito cumple con la consigna establecida. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Bien, estamos entonces acá. Ese lo dejamos para el serie y acá hacemos el paralelo. Entonces, nombre del circuito, obviamente dijimos que ahora estamos haciendo el paralelo. Paralelo. Bien, ¿cumple con la consigna establecida? Obviamente que sí. La conexión entonces la tenemos acá, ¿sí? Y ahora las conclusiones, dice, analizar qué ocurre con las polaridades de los LED también. Bueno, esas conclusiones, para poder analizarlas, también tenemos que tener en cuenta, bueno, las he borrado obviamente, pero las conexiones que establecimos anteriormente con el circuito serie. ¿Qué dijimos del circuito serie anteriormente? Dijimos que si un foco se quemaba, el otro se apagaba. Vamos a ver qué ocurre acá. Vamos a eliminar este foco en definitiva. ¿Qué ocurrió? El otro sigue encendido. ¿Vieron? Yo eliminé el foquito amarillo, el rojo, y el amarillo sigue encendido. Apaga normalmente. ¿Sí? Lo vamos a volver a conectar a ese foco rojo, a ese LED rojo, mejor dicho. Positivo a positivo, negativo a negativo. Encendido. Bien, cualquiera de los dos que yo saque, ahora voy a sacar el amarillo,
y el rojo sigue encendido. Entonces acá puedo establecer la primera conclusión. Primero vamos a volver a conectarlo. Bueno, ¿qué pasó? Positivo tiene que ir a positivo. Vamos haciendo clic y ahí está. Una vez que se hace el puntito de conexión, significa que se puede conectar. Muy bien. Encienden y apagan. Bueno, muy bien. Entonces, la primera conclusión que hemos establecido es que en este tipo de circuito, si un LED se quema, el otro sigue encendido. Bien, esa es la primera conclusión que establecemos, comparándolo con el circuito en serie visto anteriormente. Bueno, la otra conclusión, si esta pila es de 9 volt, observemos lo siguiente, y la pregunta sería, ¿qué tensión, o sea, cuántos volts le llega a cada uno de estos LED? Y bueno, a ver, razonemos. Este cable viene por acá, viene por acá, viene por acá, llega al LED. Quiere decir que el LED ha llegado al positivo. El negativo viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y también el negativo les llega directamente, obviamente pasando por la llave, pero les ha llegado directamente a ese LED. Y también les llega directamente a este LED, le llega también exactamente los 9 volt. Porque a cada uno, digamos, los dos cables que salen de la batería, previo paso por la llave, a cada LED le llegan justamente los dos bornes positivo y negativo. Quiere decir que a cada LED le llegan los 9 volt. Entonces, ¿qué colocamos acá como conclusión? Que la tensión total aplicada es la misma en cada LED. Es decir, ¿qué significa esto? Que la tensión aplicada no se reparte como en el circuito serie. En el circuito serie se repartía, acá no. Acá, si la tensión aplicada es 9 volt, llega 9 volt a cada LED, en este caso que se quemaría con 9 volt, ¿no? Si es 4,5, le llega 4,5 a cada LED. ¿De acuerdo? Quiere decir que acá la tensión aplicada es la misma, no se reparte. Pero sí podrán ustedes ahora estar pensando que si la tensión no se reparte, la que se reparte es la corriente. Claro, lógicamente. Y tiene, digamos, relación directa con una de las conclusiones anteriores, que si un LED se quema, el otro sigue encendido. Claro, porque acá tenemos dos caminos. Acá la corriente total que está llegando por acá, corriente total que llega por acá, se reparte o se divide a este LED y al otro LED también. Quiere decir que acá la corriente tiene dos caminos para ir. Si nosotros seguimos agregando LED, la corriente va a seguir teniendo más caminos. Entonces, la conclusión que establecemos acá, que bueno, ya no tenemos más lugar, igual vamos a colocar un enter acá, es que la corriente se reparte por las cargas. ¿Cuáles serían las cargas? En este caso, los LED. Pueden ser foquitos, motores, etc. Bien, entonces la corriente se reparte por las cargas. ¿En qué proporciones? O sea, si recordamos que la unidad de corriente eléctrica es el amper, ¿cuántos amperes o miliamperes irán para cada lado? Eso depende, digamos, si las cargas son iguales o no. Si los LED son exactamente iguales, irán los mismos miliamperes para cada uno de estos LED. Bien, se pueden repartir entonces de maneras iguales o no. ¿Dónde se aplica el circuito paralelo? Se aplica en instalaciones eléctricas domiciliarias. Todo tipo, en definitiva, de instalaciones eléctricas. Bien, y acá también me dice analizar qué ocurre con la polaridad de los LED. ¿Qué está ocurriendo? Entre ellos, es decir, se ha conectado positivo con positivo, negativo con negativo.
Ojo en el circuito paralelo, en el circuito serie no sé si es así, ustedes deberán ver. Entonces acá pueden colocar positivo con positivo, positivo con positivo y negativo con negativo. En definitiva, pueden establecer esa conclusión con respecto a la polaridad. Positivo con positivo y negativo con negativo. Ojo, estamos hablando acá entonces del circuito paralelo. En el circuito serie no sé si ocurre lo mismo, ustedes tendrán que darse cuenta. Bueno, voy a ir para atrás en esto, así los apuntes me quedan originalmente como los tenía. Bien, y entonces acá acabamos de ver lo que serían dos tipos de conexiones distintas, circuito serie y circuito paralelo. Recuerden ustedes que les expliqué los dos circuitos, les expliqué uno con las lámparas, ¿sí? Con los foquitos, y les expliqué el otro con los LED. Les expliqué el circuito serie con las lámparas y les expliqué el circuito paralelo con los LED. ¿Qué significa? Que ustedes deben hacer en el cuadernillo el paralelo, acá abajo deben hacer el paralelo con los foquitos y acá arriba deben hacer el serie con los LED y establecer las conclusiones correspondientes, que las conclusiones obviamente serán las mismas, tanto para los focos como para los LED, excepto el tema de las polaridades, que en los foquitos no tenemos polaridad, pero en los LED sí. Y hay que ver, como pusimos acá, si se conecta negativo con negativo, positivo con positivo o positivo con negativo y negativo con positivo. Eso ustedes verán de qué manera lo colocan. Bien, ahí hemos visto el tema entonces circuito serie, circuito paralelo. Recuerden que si ustedes quieren experimentar esto en sus casas, nunca lo deben hacer con 220 volts. Siempre con baja tensión, batería de 9 volts, batería de celular de 3,7 volts, ¿sí? O la combinación de una o más pilas, según veremos más adelante en el cuadernillo. Bien, y acá lo tenemos con símbolos. Observen ustedes. Tenemos el circuito serie y el circuito paralelo con símbolos de las lámparas. Y tenemos la explicación de cada uno de los circuitos, que no son ni más ni menos que las conclusiones que tenemos que sacar acá. Quiere decir que la hoja 9 es una hoja puramente de teoría que obviamente deben leer para aprenderla. ¿Y acá qué me está pidiendo? El circuito serie y el circuito paralelo con símbolos de batería y de LED. ¿Qué significa eso? Que estos mismos circuitos, circuito serie y circuito paralelo, que acá están hechos con los símbolos de las lámparas, ustedes los tienen que hacer acá con los símbolos de los LED. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la actividad que tienen que hacer. Y la otra actividad que tenemos acá es el punto 4, que dice anotar 10 aplicaciones de los sistemas eléctricos mediante los cuales se solucionan problemas tecnológicos. Yo acá les he dejado un ejemplo que sería la solución a un problema tecnológico, como por ejemplo la iluminación. ¿Y qué producto tecnológico lo soluciona? Por ejemplo, yo puedo colocar acá la lámpara eléctrica o LED. También puede ser una lámpara LED. ¿De acuerdo? Bien, quiere decir producto tecnológico, problema que soluciona. Y así debo ir completando 10 de estas aplicaciones. Por ahí es más fácil pensar en el producto tecnológico y para así darse cuenta del problema que han solucionado. Y bueno, acá van a tener que pensar en muchos de los productos tecnológicos de funcionamiento eléctrico que tienen en sus casas. Yo les he nombrado lámpara eléctrica LED, pero pensemos, qué sé yo, ventilador, heladera, aire acondicionado, estufa eléctrica, listo, no digo más que eso. Ustedes piensen entonces cuáles estarían faltando. Vuelvo a repetir, por ahí es más fácil pensar en el producto tecnológico para después darse cuenta de cuál es la solución o problema que han solucionado.
Hemos llegado a la hoja número 10 y acá repasamos algunas de las normas eléctricas que seguramente ustedes ya han estudiado en el taller correspondiente, ¿sí? Obviamente nunca hay que colocar un objeto metálico en un tomacorriente, si bien que puede haber, como dice acá, un interruptor diferencial o disyuntor diferencial que puede salvar la vida, pero no en todas las casas existe. Obviamente nunca tocar electrodomésticos descalzo y mucho menos mojado, ¿sí? Como es el caso de una heladera, un cargador celular, un lavarropa, ¿sí? Justamente porque el cuerpo humano es conductor de la electricidad. Si le sumamos la humedad, también hacemos más conducción eléctrica. Y bueno, por ahí algunos podrán decir, no, no pasa nada, a mí nunca me pasó nada. Bueno, es probable que si lo sigues haciendo en algún momento te ocurra. Bueno, por eso hay que tener mucho cuidado de no manipular productos tecnológicos que se conecten a 220 volts descalzo y mucho menos húmedos, mojados. Bien, obviamente siempre hay que controlar las conexiones eléctricas. Nunca hay que realizar ninguna reparación eléctrica si no se corta la electricidad. Las herramientas deben estar bien aisladas. Y bueno, acá como les muestra esta imagen, obviamente nunca van a tocar, nunca van a enchufar nada o conectar nada tocando con los dedos de las clavijas, porque si no, directamente les va a dar corriente y ahí se le hace mucho más difícil a un interruptor diferencial actuar. Bueno, muy bien, y acá un consejo acerca del ahorro energético, donde acá, fíjense, dice apaga las luces innecesarias, a lo cual le tendríamos que agregar que si bien todas estas lámparas ya no se utilizan, al menos en la Argentina, fueron reemplazadas por lámparas de bajo consumo hace algunos años atrás, aproximadamente unos 9 años para atrás, si mal no recuerdo, ya no se fabrican más ni se utilizan más estas lámparas incandescentes, fueron reemplazadas por las lámparas de bajo consumo y posteriormente por las lámparas LED, ¿sí? Y estamos hablando de mucha diferencia en el consumo. Mientras una lámpara incandescente, por ejemplo, para brindar cierta iluminación, podía tomar de la línea una potencia de, supongamos, 100 watts, una lámpara de bajo consumo lo podía hacer con 20 watts, dando la misma iluminación, obviamente, y una lámpara LED con 10 watts, obviamente siempre hablando de la misma iluminación. Entonces, fíjense ustedes, de 100 a 20, de 20 a 10. Quiere decir que 10 watts, como sería el caso de una lámpara LED, es el 10% de lo que consumía una lámpara incandescente. Entonces, fíjense ustedes, calculen ustedes la cantidad de potencia eléctrica y por lo tanto la cantidad de energía eléctrica que se ha ahorrado a través de los años en nuestras instalaciones eléctricas. Bueno, muy bien, acá apareció esta letra media rara, vamos a poner esa. Bien, tenemos lo que sería un proyecto que le hemos puesto proyecto número 7, ¿sí? Sería simulación de circuitos eléctricos mediante justamente el simulador Croclip, que es este que está acá. Por ahí alguno ya lo tiene, si no se los voy a enviar para que lo puedan descargar. Entonces, acá les dice resolver las siguientes situaciones problemáticas simulando el funcionamiento mediante justamente este simulador. Bueno, obviamente acá les habla de imprimir o que esto, bueno, obviamente ustedes no lo van a hacer porque no nos encontramos en clases presenciales. Sí, lo que tienen que hacer es, una vez conectado el circuito y que funcione, me lo van a mostrar funcionando, o sea, con los LED o lámparas encendidas según sea el caso, y obviamente tendrán que hacer una captura de pantalla e incorporarlo, por ejemplo, a un archivo de Word. Eso es lo que deberían hacer. Repito, entonces una captura de pantalla con el circuito encendido, ¿sí? Y de ahí incorporarlo al archivo del proyecto correspondiente. Bien, ya obviamente en la parte explicativa les voy a aclarar
si es grupal, de cuántos alumnos, etcétera, etcétera. Pero las consignas son las que están acá, excepto el punto 4. El punto 4 no lo vamos a hacer, ¿sí? Ese no lo vamos a hacer. Solamente vamos a hacer el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6. Bueno, algunos por ahí ya los hemos estado viendo, no son difíciles. Fíjense ustedes acá que les dice conectar un circuito que simule las luces de giro, guiñes por ejemplo, de un automóvil utilizando los LED y además hay que agregar una llave de corte total. Bien, acá estaría faltando una llave que no hemos visto hasta el momento, que le vamos a denominar llave inversora, que la vamos a utilizar en el problema 1, en el problema 3 y en el problema 6 también lo vamos a utilizar, esa llave inversora que ya paso a explicarles mediante el croclip. Para eso vamos a ir borrando. Borramos esto, borramos esto también y eso también. Nos hemos quedado con la llave simple, a la cual le vamos a agregar la llave denominada inversora, que en el taller por ahí la pueden haber visto con el nombre de llave combinada. Bueno, ¿qué tenemos que entender acá? Voy a borrar por ahora esta para que no se nos haga confusión. ¿Qué tenemos que entender acá? ¿Cómo es el funcionamiento de esta llave? Esta llave va a tener un punto de conexión central, que es este que estoy señalando acá, ¿sí? Donde normalmente podríamos decir la corriente siempre la vamos a distribuir a ese punto central. Siempre la corriente, en este caso por ejemplo el positivo, siempre lo podríamos mandar ahí. Enviar ahí, o sea, conectar ahí. Y acá tengo dos caminos disponibles. Observen que con la tecla en esa posición la corriente está disponible en este borde. Si yo cambio la tecla de posición, la corriente está disponible en ese borde. Y de acá ustedes fácilmente pueden llegar a la conclusión del circuito número 1 del proyecto planteado, que yo puedo tener dos caminos, ¿sí? No lo voy a conectar, dos caminos para conectar cada uno de estos LED. Es decir, mediante un camino yo puedo conectar un LED y con el otro camino disponible puedo conectar el otro LED. Obviamente acá lo que sí les voy a indicar, que es algo que lo tienen que tener en cuenta, es que, por ejemplo, los negativos yo los puedo conectar entre sí. Así como está. Bien. Bueno, volvemos a hacerlo. Ahí está bien. Bien, entonces los negativos están conectados entre ellos y terminan en el negativo de la batería, obviamente. Y bueno, y acá simplemente me quedan dos caminos para conectar cada uno de los LED. Quiere decir que si yo en esta posición un LED estará encendido, en la otra posición el otro LED estará encendido, con lo cual, como dice el ejercicio 1, simular como si estuviéramos encendiendo y apagando las luces de giro de un automóvil. Obviamente estos LED no son intermitentes, por lo tanto no van a titilar, ¿sí? Pero estaríamos simulando eso. Además les dice que deben colocar una llave de corte general. Ustedes tendrán que fijarse dónde conectan esa llave de corte general, pero es probable que sea por acá. Es probable que sea que haya que eliminar ese cablecito y conectar la llave de corte general. Bueno, muy bien. Les he dado una idea entonces de cómo sería el problema número 1. Les he explicado para eso la llave inversora o llave simple inversora, que lo van a utilizar en el 1, en el 3. Fíjense un semáforo, para eso fíjense que tenemos las tres luces de los tres colores de los semáforos. Tienen que acordarse de la secuencia. Como es en el semáforo, sería verde, amarillo y rojo, y de rojo nuevamente a verde. Y bueno, acá les habla de algo que yo ya les expliqué en el video anterior, acerca de por qué se quema el LED y qué hay que conectar para que el LED no se queme.
Y por último hay que realizar un circuito que produzca la inversión de giro de un motor. Y les dice utilizar 2 llaves simple inversoras y una llave de corte total para cortar todo. Pero las llaves de simple inversoras que se van a manejar al mismo tiempo, es decir, se van a activar o desactivar para un lado o para el otro al mismo tiempo para producir el giro de un motor en un sentido o en el otro sentido. Para eso en el CroClip tenemos entonces un motor eléctrico, ¿sí?, que les voy a mostrar acá, que justamente vamos a eliminar a todos los LEDs, los cables, todo esto. Les voy a dejar, esta no lo voy a eliminar, lo voy a desplazar un poquito hacia acá. Fíjense ustedes, les voy a mostrar que en el motor se visualiza el funcionamiento también. Vamos a apagar la llave por ahora. Ahí estaría. Ahí he conectado un motorcito eléctrico. Entonces, voy a activar la llave y fíjense ustedes que se observa acá el giro de ese motor en un sentido. ¿Sí? Se está observando el giro de un motor en un sentido. Obviamente, ustedes lo que tienen que lograr es con 2 de estas llaves, ¿sí?, que hay que ver cómo van conectadas, pero siempre recuerden que la corriente de la batería se ubica en los puntos medios de estas llaves para que de esa manera se pueda distribuir hacia 2 lugares distintos. Ustedes lo que tienen que lograr es que este motor gire hacia el otro lado justamente cuando toco estas teclas. ¿Qué significa esto? Imagínense, con las teclas en esa posición el motor gira para un lado. Si yo cambio las 2 teclas hacia el otro lado, el motor gira para el otro lado. Eso es lo que les pido que realicen acá en el problema número 6. Bueno, muy bien. Posteriormente ya tenemos más aplicaciones de la electricidad que lo dejaremos para una tercera clase. Por ahora tenemos que llegar hasta acá, así no se hace muy largo el video. Bueno, muy bien, nos estamos viendo y muchas gracias.